Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Y gracias a Dios, pues nos da ese privilegio de poder tener hoy a un invitado muy especial, un amigo, un colega en la fe, mi querido hermano Alfredo Taboada. Dios te bendiga, mi hermano. La paz de Dios contigo. Creo que todos recordarán a nuestro hermano Alfredo Taboada también del Perú, un hermano, un pastor muy recordado, y mi hermano también que ha tenido su experiencia por Centroamérica, especialmente por Costa Rica. Hoy está con nosotros. Pastor Taboada, bienvenido a este programa. Dios te bendiga. Un saludo a nuestros hermanos que nos siguen. Gracias, Pastor Danilo, por la invitación y bueno, estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios y en estas lecciones que nos unen en todo el mundo, nos alimentamos de lo mismo, queremos también colaborar un poquito en este programa. Un saludo a todos los hermanos de los países que nos siguen y que sea de gran provecho esta lección que le queremos sacar el jugo. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación. Y queremos, en forma especial, agradecer al apreciado pastor Raúl Escobar, que estamos en su oficina. Le hemos pedido permiso a la junta directiva del Instituto Bionatura, a mi querido representante legal, que es el apreciado hermano Jonathan Orellán y su comitiva. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta oficina y tener esta lección. Vamos a tener la oración inicial. Pastor Alfredo, por favor, tú puedes orar. Tenemos un sinnúmero de peticiones de hermanos. Ahora que hemos venido aquí a Chile, hay muchos hermanos que han pedido oración y voy a agradecer, apreciado pastor, que podamos poner en oración a estos hermanos y a todos los hermanos que nos han escrito. Quiero decirles que sus peticiones se están tomando en cuenta y estamos orando por ustedes, conforme a la voluntad del Señor, y que se haga su voluntad. Vamos a orar, pastor, por favor. Bravo. Amado Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de utilizar estos medios para honra y gloria de tu nombre. Queremos, Señor, pedirte inteligencia, sabiduría de lo alto, tu Santo Espíritu se posesione, Señor, de nuestras mentes para el desarrollo de esta lección. Y también, Señor, colocar todas esas personas que han acudido a este programa solicitando oración para diversos casos de salud, de inteligencia, de dificultades que están pasando, de algunos problemas también que han mencionado. Tú en cada caso, Señor particular, como tú los conoces, puedas trabajar en ellos, Señor, de acuerdo a tu infinita voluntad. Lo dejamos en tus manos, Señor. Cada caso, tómalo como si fuese de un hijo tuyo, Señor. Y sabemos que así lo harás, conforme tú lo has prometido en tu palabra. Te lo dejamos, Señor, en este momento, nuestras mentes, nuestros labios, que todo lo que hablemos sea para la edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. En el nombre de Jesús lo solicitamos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor. Queremos enviar un saludo especial a todos nuestros hermanos de Latinoamérica que nos siguen, en forma especial al pueblo de Dios en Chile. Que Dios pueda bendecir a mis queridas hermanas y hermanos que hemos compartido en una fiesta espiritual muy linda, muy hermosa, y que la paz de Dios pueda quedar con todos nuestros queridos hermanos que les apreciamos y les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. También a todos nuestros hermanos de otros países de Latinoamérica que nos siguen. Pues hoy, pues por la voluntad del Señor, tenemos el estudio de la lección con el apreciado pastor Alfredo Taboada, que sus padres pues son peruanos. Yo no sé dónde tú naciste, pastor. Yo nací pastor en Lima. Ah, en Lima. El hermano es oriundo de Lima, entonces. Así que un saludo muy especial para nuestros hermanos de Perú, que hay una buena parte de hermanos que nos siguen y que la bendición de Dios sea con todos. Es nuestro mejor deseo en oración. Hoy tenemos el estudio, apreciado pastor, de la lección número 13 para este sábado 29 de marzo del 2025. Y el título de nuestra lección, ¿cómo se llama? Bueno, dice, Dios usó a Jefté para liberar a Israel. Qué interesante. Dime, por favor, algunas características de Jefté. ¿Quién era Jefté? ¿Qué quiere decir su nombre? Hijo de quién era, de qué tribu era, y algo sobresaliente de la vida de Jefté, pastor. Bien, Jefté está
mencionado en la lista de héroes de la fe, según el libro de Hebreos. Y ya su nombre tiene un bonito significado que significa Dios abre, Dios libera, o Él abre, Él libera también, según otras versiones. Este Jefté era de la tribu de Manasés. Su padre era de Galaad, ¿no? Entonces hay bonitas características de este hombre que tiene un origen un poquito complicado, diríamos, para la sociedad en que vivimos, pero él sale a demostrar, como vamos a ver en la lección, una gallardía, una fuerza, un poder que viene de lo alto, sabemos, y él fue utilizado por el Señor. Yo creo que también nos da una esperanza que cada persona que se pone en la mano de Dios a ser usado por él va a tener esas mismas características en su desarrollo. Interesante, pastor, el significado de que nos muestra la escritura de Jefté, de la tribu de Manasés. Entramos a estudiar de lleno la primera lección y dice, maltratado en su propia familia. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se siente uno cuando su misma sangre, su misma familia, sus mismos seres queridos lo rechazan por algo que sucedió? ¿Cómo será eso? Vamos a ver. Pastor, dice la primera pregunta, ¿qué se registra en las escrituras sobre los antecedentes de Jefté y la forma en que fue tratado por sus hermanos? Efectivamente, Jefté, los dos virtudes que coloca ahí el libro de Jueces, dice que era un hombre esforzado y valeroso. Queridos hermanos, queridos jóvenes, especialmente que nos miran a través de este programa, en este tiempo estamos notando una decadencia en los valores donde se le deja de lado lo que es el esfuerzo. La mayoría de personas quiere las cosas fáciles, las cosas casi gratis. Pero aquí nos da a entender que este hombre era un esforzado y una persona valiente a la vez, ¿no? Pero entendamos que también esta persona, su origen, al ser hijo de una ramera, ya, imagínense, en cada país, yo creo que en ningún país no es la excepción, ninguno, que la ofensa más grande que se le dice a una persona es que es hijo de una ramera. Y esa ofensa es agresiva y es fuerte y nadie lo tolera y salen a pelear defendiendo por qué me dices eso, pero este hombre venía literalmente, era así, y era despreciado por su familia, pastor, era despreciado por sus otros hermanos, una aventura parece que tuvo el papá de él, y lamentablemente él fue dejado de lado, marginado, despreciado, pero bueno, Dios lo iba a utilizar a él, a pesar de la situación y de la condición como estaba. Y qué triste, pastor, lo que vivió Jefté, porque según el registro bíblico, cuando sus hermanos crecen, como que empieza a despertar la curiosidad y empieza a despertar el ver los dones y talentos que tenía este hombre, como lo dice la escritura, valeroso, dice la escritura, esforzado. Y me imagino que los otros hermanos que tenían puede ser que era lo contrario de él. Y entonces comenzó el celo, comenzó a despertar la envidia. Y esa envidia y esos celos motivaron a denigrar el carácter de Jefté, señalando su origen, el origen de su madre, hijo de una ramera, a tal punto que lo despreciaron y le dijeron, tú no puedes heredar con nosotros. A tal punto que lo desterraron. Dice la escritura que lo echaron, lo sacaron de la ciudad de Galaad, fuera de aquí, no puedes estar con nosotros. Es triste, pastor Taguada, cuando nosotros vemos cómo los siervos de Dios sufren en este tiempo. Cuando la escritura dice, aquí la aplicación espiritual que podemos dar es, bueno, muchos van a ser despreciados por su familia de sangre, pero qué triste es cuando un colega, cuando un compañero, cuando un miembro de la iglesia señala a otro miembro de iglesia. Cuando venga la ley dominical, los enemigos del hombre serán los de su casa, casa de sangre y casa espiritual, porque viene una guerra, pastor. Efectivamente, pastor, qué terrible saber que estos medios que se menciona en la lección, ¿no? La mistificación, la falsedad, el abuso, se van a dar contra los ministros de Dios, contra los siervos de Dios. Y lamentablemente esto es un patrón que se repite hasta el día de hoy. Sí. Algún malentendido, alguna mala comprensión de algo que dijo un ministro,
se le añade intenciones, lecturas, se le da dobles y la mayoría lamentablemente malintencionadas. Pero bueno, hay un ojo escrutador que lo ve todo. Y el siervo de Dios que se conduzca en como la voluntad de Dios requiera, esa persona va a pesar, su vida va a ser pesada en la balanza del santuario, en la balanza de la ley de Dios, la balanza de la justicia absoluta y él puede pasar bien ante esa balanza, ¿no? Aunque se le haya dicho, aunque se le haya tergiversado, mal informado, se le haya dado algunos atributos que quizá él no tenía, pero si él está levantando en alto los estandartes de Dios, hay que cargar a veces estas situaciones en el ministerio, pastor. Sí, y yo creo que es la historia de muchos patriarcas y profetas y hasta la vida de nuestro Señor Jesús, que tuvo que cargar con esta situación por defender la verdad. Pero me llama la atención lo que dice la última parte de la nota. Tú ya lo mencionaste en una manera resumida, pero queremos leer esto para que nuestros hermanos puedan entender que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y dice la nota, pastor, pero Dios contempla las injurias que se les infligen mediante la mistificación. ¿Qué es la mistificación? La mistificación es una falsedad. La mistificación es un abuso, como si fueran practicados así como ellos lo presentan. Se levantan oprobios, se levantan falsedades. Y claramente dice aquí el espíritu de profecía, la falsedad o el abuso como si fueran practicados con él mismo y las castigará de acuerdo con esa gravedad. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Qué triste, ¿verdad? Es bien grave esto, pastor, porque si nosotros como ministros, como siervos de Dios, mientras levantemos lo que el hombre quiere pisotear o quiere pasar por alto, vamos a tener estas dificultades, vamos a tener estas complicaciones. Pero si somos, entre comillas, cedemos siendo Aarones débiles, vamos a ganarnos la amistad, nos vamos a granjear todo, quizá la admiración, pero vamos a estar no haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, si sostenemos los pilares de Dios, si sostenemos la palabra de Dios, sostenemos los principios de Dios, vamos a tener estas dificultades, pero entendamos lo que estamos haciendo para agradar al Señor. Amén, así Y es. aunque vengan las dificultades, vengan estas mistificaciones, estas falsedades, hay que llevar el oprobio por la causa de Cristo. Así es, eso es muy importante, apreciado pastor Tahuá, que nosotros podamos tener la mentalidad de poder entender que estas cosas tienen que pasar en nuestro mundo, tienen que pasar muchas veces en la iglesia y van a seguir sucediendo cosas que ¿cómo se llama? Que nosotros vamos a quedar sorprendidos de lo que venga. Y alguien dijo, un pensador dijo, diles lo que quieren oír y te amarán, diles la verdad y te atacarán. Imagínate cuánta sabiduría hay en ese pensamiento. Pasamos rápidamente a la segunda pregunta. Regresamos a la historia de Jefté, rechazado por sus hermanos por ser hijo de una ramera, pero era un varón valiente y esforzado. Y este testimonio lo da el cielo de Jefté. Dice, ¿qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? Ahora hay un problema. Recordemos que los israelitas constantemente eran atacados, eran prácticamente destruidos por las naciones extranjeras que ellos no quisieron sacar. Ahora dice, ¿qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? Bien, ahí se menciona a los amonitas, ¿no? Los hijos de Amón. Entendiendo quiénes eran los amonitas, ¿no? Sabemos que los amonitas eran, vamos a decir que entre hijos y nietos de Lot, ¿verdad? Sabemos que ellos habían salido de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero ellos, las hijas, habían aprendido prácticas terribles en esa ciudad, ¿no? Y embriagaron a su padre y se acostaron las dos mujeres con su padre y de ellos, mire, salió esa raza que fue un oprobio, fue un ataque continuo para el pueblo de Israel, ¿no? Qué diferente la descendencia de Abraham, donde conservaron los estatutos de Dios, las leyes de Dios, pero estas dos naciones que salieron de allí fueron terriblemente aflicción para el pueblo de Israel. Sí es, pastor, qué interesante, qué tremendo. Así que los hijos de Amón fueron a guerrear contra los israelitas. Ahora en Galaad tenían un problema, porque recordemos que los ataques o eran nacionales, que abarcaban todas las tribus, o eran locales.
Aquí miramos un ataque local porque van directamente en la tribu de Manasés, donde está la ciudad de Galaad. Y ahora hay algo interesante. ¿A quién acudieron los israelitas? Ahora los israelitas, el pueblo de Dios, ¿a quién acude para encontrar una salida a este terrible problema? Bien, ahora en momento de aflicción, cualquier ayuda es necesaria. Y precisamente a una persona a quien le habían echado de su casa, una persona que la habían desterrado, la habían despreciado, la habían ignorado, y ahora la necesidad apremiaba, sus cosechas eran quitados por estas naciones abusivas, y esas aflicciones que pasaban, dijeron, bueno, hay una manera de salir de esto, ¿y qué hacemos? Sabemos que Jefté había juntado a una gente que era, según el texto bíblico, dice ociosos, otras versiones dice gente sin trabajo, que estaban descontentos con el sistema, y llamó a esas personas y le dijo a Jefté, bueno, lidéranos, porque mira, esta gente está abusando de nosotros. Y por favor, tú, pero Jefté se acuerda de ese oprobio que había sufrido de parte de su familia, de su raza, de su nación, y le dice, bueno, si ustedes me echaron acá, ¿por qué ahora vienen a buscarme? ¿Por qué ahora vienen a buscar un favor de parte de mía? ¿No? Bien, no, eso nos pone a pensar muchas cosas. Sí, ¿Sabe? pastor, es interesante analizar todas estas situaciones que pasaron en este momento. Yo te quiero decir, un escritor por el siglo XVII dijo lo siguiente: el que no tiene paz interior tiene guerra con cualquiera. Nota ese pensamiento. El que no tiene paz interior va a pelear con cualquiera. Y aquí ahora tenemos un problema. El problema era que Israel tenía un problema. ¿Tenía un problema con quién? Con su misma gente. Tenía un problema con las naciones extranjeras y ahora quieren buscar, como tú dijiste, ¿a quién? A aquel que habían echado, a aquel que habían despreciado, al hijo de la ramera, aquel que no es nuestro mero hermano, aquel que denigraron tanto, ahora lo buscan porque tienen un problema, de acuerdo a la pregunta y a la lección que estamos estudiando. ¿Y quién es el autor de la guerra? De acuerdo a la nota, el autor de la guerra es Satanás. Donde hay guerra es porque ahí gobierna el diablo y hay ganancias múltiples cuando hay guerra. Por eso ahora en la pregunta número 3, apreciado pastor, dice el subtítulo Jefté llamado a liderar, pero Jefté tuvo que hacer acuerdos con estos de Galaad, porque no solamente iba a ir así, porque imagínate, lo echaron primero, ahora tienen una necesidad, ahora necesitan de Jefté, ahora Jefté viene, pero Jefté tiene que tener un salvoconducto, tiene que tener una condición, porque un pueblo que tiene necesidad, que lo había rechazado y ahora Jefté, aquel varón valeroso, valiente, esforzado, era el único que los podía ayudar en este problema. Y dice la pregunta, pastor, como resultado del acuerdo que se hizo, ¿en qué posición se encontraba Jefté? Bien, ahora Jefté, diríamos en términos latinos, tenía el sartén por el mango. Sí. ¿Ah? Y se los cobra y les dice, bueno, ya yo hago esto que ustedes quieren, yo los libero, pero ¿qué recibo a cambio? Y ellos tuvieron que humillarse, la necesidad los hizo humillarse, le dice, bueno, tú vas a ser nuestro caudillo. Esta palabra de caudillo generalmente no la utilizamos porque es una palabra en castellano antiguo, Sí, pero caudillo significa un cabeza, un guía, sí. un dirigente, un líder, un jefe, un rey, incluso hasta un comandante puede ser. Tú nos vas a liderar, te entregamos, tú dirígenos. ¿Ah? José quería asegurarse de que estas personas que con malas intenciones lo habían echado para desheredarlo, ahora quería también tener un voto de confianza. Quiero saber ustedes qué es lo que van a hacer conmigo. Y bueno, el relato bíblico dice que lo eligieron como jefe, ¿no? Como líder, como caudillo de estas palabras que ellos le habían prometido con esa solicitud, porque apremiaba por las circunstancias que estaban pasando. Está bien, te consideraremos a ti el jefe. Sí, él iba a ser el libertador, el juez en Israel, quien los iba a juzgar. Y Jefté comenzó a hacer reformas, porque recuerda, pastor, que habían salido de 45 años de paz, donde había estado Tola y Jair, Ahí.
donde ellos le dieron paz a Israel, no fueron a la guerra, pero volvieron a hacer lo malo otra vez delante de los ojos de Dios. Vinieron los hijos de Amón y los llevaron a esa esclavitud, a ese terrible escarnio que les hacían durante 18 años. Y clamaron al Señor y Dios suscita ¿a quién? Suscita a Jefté para poder hacer una obra maravillosa en favor del pueblo de Israel. Dice la pregunta número 4, apreciado Pastor Tawada, ¿qué argumentos convincentes presentó Jefté por escrito para persuadir al rey de los amonitas de no atacar a Israel? Ahora, es valiente Jefté para poder llegar con el rey, el enemigo del pueblo de Israel. Y ahora cuéntame, por favor, ¿qué dice la escritura? Sí, pastor, mire, aquí este Jefté es una persona muy inteligente, Sí, muy inteligente. Él apela antes de ir a la guerra, ojalá se convenza, porque cualquier guerra que se evite es mejor. sí, exacto. Y este Jefté inteligentemente va y le presenta algunas razones y le dice, mira, hemos habitado tanto tiempo aquí, ¿por qué no has hecho esto? ¿Ah? Y le trata de alguna manera de que entre en razón por su nación también, por su pueblo. Hay gente inocente que iba a morir en una guerra, como un derramamiento de sangre, entran, caen inocentes y caen también culpables. Pero, por favor, le dice, ¿no? Hagamos esto. Mira, ve, entendámonos, ¿ya? Pero estos hijos de Amón no entendieron razón. No, 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 no. Se cerraron y no dijeron, no, no, no hay oportunidad de hacer trato contigo. Queridos hermanos, queridas hermanas que nos ven a través de este programa, cuando una persona busca la paz, busca la tranquilidad, va a ser el mejor medio para arreglar las cosas. Amén. No, nunca una guerra trae resultados benéficos, siempre es una desgracia y basta leer la historia de las guerras, las desgracias que ha traído, no solamente emocionales, culturales, económicas. La guerra, como leíamos en el párrafo anterior, proviene de Satanás. Satanás se deleita en la guerra. Y Jefté trató de evitar esta guerra, pero lamentablemente no fue escuchado. Y yo me imagino, pastor, con lo que tú estás comentando, este es el espíritu de los hijos de Dios, porque este espíritu se vivió en el cielo. Así Yo me es. imagino, pastor, cuánto tiempo pasó hasta que se reveló claramente el carácter de los falsos testimonios que levantaba Lucifer. No era Satanás, era Lucifer, porque Dios no formó un Satanás, Dios no hizo un diablo. Lucifer se hizo diablo cuando dejó de obedecer a Dios, cuando quebrantó la ley. Y cuánta paciencia tuvo Dios en el cielo. Los ángeles, dice, le decían que por favor se arrepintieran. Nuestro Señor Jesús le hizo un llamado al arrepentimiento. Dice el testimonio, historia de la redención. Habían momentos, dice, donde Lucifer quedaba convencido, su orgullo quedaba humillado para poder reconocer la soberanía de nuestro Señor Jesús. Pero dice que volvía nuevamente a sentir celos, egoísmo, odio hacia el puesto que tenía Jesús y no entendía que él era un ángel creado y Cristo era creador. Y como lo hizo Jefté, Jefté agotó recursos. ¿En qué he pecado contra ti? ¿Qué daño te hemos hecho? ¿Por qué le haces guerra a mi pueblo? ¿Qué hombre de Dios, Jefté? Tratando la manera de agotar los recursos, porque como tú mencionaste, este recurso era maravilloso para evitar la pérdida de muchas personas que iban a morir en la guerra. Y eso sucede espiritualmente también cuando un líder local, un líder de asociación, de unión o aún de conferencia general, no pone los pies sobre la tierra, no analiza la situación y las consecuencias que puede traer tal vez un mal concepto o una mala comprensión del mensaje de Dios. Esto puede generar la pérdida de almas inocentes. Y esa pérdida, apreciado pastor, Dios la demandará de nosotros. Así es. Mejor le es al tal, dice la escritura, amarrarse una piedra de molino y tirarse en la profundidad del mar.
Ay de aquellos porque vengan las divisiones. Así que Dios nos ayude. Conflicto y victoria. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Qué les pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? Pastor, ¿qué pasó ahora? Bien, pastor, mire, en la lección no se ha mencionado, pero a mí me gusta mucho el versículo 29 del capítulo Ajá. 11. De ahí quiere darle lectura que dice, Léalo. y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Qué lindo. ¿Ah? El Espíritu de Jehová. Cuando leemos esta frase del Espíritu de Jehová, esto se repite en la vida del siguiente líder, que seguramente lo vamos a ver como Sansón. ¿Ah? Y Sansón, cada vez que hacía una hazaña, algo prodigioso, dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. ¿Ah? Y ahora con el Espíritu de Jehová, este Jefté, dice que fue entregado a Amón en la mano de Jefté, ¿no? Y fue una gran derrota, dice, con gran estrago, dice el texto bíblico. Y así son las victorias de Dios, ¿no? Victorias totales, victorias grandes. Y ahora los amonitas fueron sometidos por el pueblo de Israel. Tiene lecciones estas espirituales también para nosotros, Pastor Danilo. Y esto tiene que hacer una pregunta, querido hermano, querido joven que nos estás escuchando. ¿Qué pecado te está derrotando? ¿Qué pecado te está todavía cobrando tributos, cobrando impuestos? Pero hay una promesa de victoria. Solicitar el Espíritu de Jehová. Amén. ¿No? La sierva del Señor nos dice que es a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que podemos vencer al pecado. Y esa persona ha sido dada precisamente para derrotar al pecado. Que usted le puso en las manos de Dios, se puso bajo el Espíritu de Jehová y obtuvo la victoria, pastor. Amén. Así es, pastor, con esta lección que encontramos de los amonitas que le hacen la guerra a Israel y los están oprimiendo por más de 10, bueno, por 18 años, según la nota anterior, parece ser que el mensaje que le lleva Jefté a los amonitas es como el último mensaje de advertencia. Si ustedes no aceptan este mensaje, la gracia se va a cerrar para ustedes y la destrucción vendrá sobre ustedes. ¿No se repite eso para el tiempo del fin? Dios quiere usarte a ti, mi querido hermano, quiere usarnos a nosotros, apreciado pastor Tahuada, tú aquí en Chile, yo en Centroamérica, donde nos movilizamos, todos nuestros queridos pastores, obreros, misioneros, ancianos con bendición, miembros de iglesia, tenemos la responsabilidad de advertir al mundo de los juicios venideros, de las 7 plagas postreras que vendrán a nuestra tierra. 7 plagas postreras literales, pastor, mencionadas en Apocalipsis capítulo 15, capítulo 16. Y el mensaje que se tiene que dar al mundo es un mensaje de arrepentimiento, que busquen a Jehová, que busquen al verdadero Dios del universo, que respeten su ley. Como Jefté fue a Amón y le dice, ¿en qué hemos pecado contra ti? Por favor, detén tu ejército, no nos hagas daño. También el mensaje de Jefté es un símbolo del mensaje que el pueblo de Dios va a dar para el tiempo del fin. Pero como los hijos de Amón dijeron no, no queremos obedecer, vamos a ir a la guerra. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos ahora? De acuerdo a lo que miramos nosotros en esta lección, fueron derrotados los amonitas. Así es, Dios es muy paciente, Dios es muy bueno. Él dice que no quiere hacer esa obra extraña, como lo menciona la palabra de Dios. Pero también las iniquidades de las naciones, las iniquidades, el pecado de esta sociedad está llegando al límite, pastor, insostenible. Así es. Y si se fuera dejado a merced del espíritu maligno, nos autodestruiríamos, pastor. Y la misericordia de Dios está llegando a sus límites. Sí, la naturaleza está avisando, está dando amonestaciones, pero qué lástima que pocos le dan lectura a que estos son, que las copas de la ira de Dios está ya rebalsándose, pastor. Dios no lo va a considerar para siempre al culpable como inocente. No. Como Dios no castiga, como en el Antiguo Testamento castigaba, el hombre hacía un mal y castigaba al momento, Sí.
Y como Dios no lo hace ahora, la gente se envalentona en la transgresión. Así es. Y bueno, pero la paciencia de Dios también va a llegar a su límite, ¿no? El tiempo de gracia se está cortando cada vez más. Y nosotros no sabemos si en esta semana el tiempo de gracia se finaliza para nosotros, porque finaliza el tiempo de gracia cuando morimos. ¿Sí es? Si la muerte nos llega, hasta ahí llegó el fin del tiempo de gracia. Muchos esperan la venida de Jesús, muchos esperamos la segunda venida de Cristo, pero antes de que Cristo venga, muchas cosas puedan pasar. Muchos van a ser llevados al descanso. ¿Y cuántos, apreciado pastor, van a morir sin esperanza de la vida eterna? Hoy es el tiempo indicado, mi querido hermano y mi querida hermana, de aceptar el plan de la salvación, de abrir nuestro corazón a Jesús para poder entregar lo mejor que nosotros tenemos en las manos del Señor. La pregunta número 6, apreciado pastor, ¿qué promesa hizo Jefté antes de la batalla victoriosa contra los amonitas? Antes de que me respondas esta pregunta, tú te has dado cuenta que en la historia de las Sagradas Escrituras encontramos nosotros las victorias de los hijos de Dios, pero sus equivocaciones y sus pensamientos que realmente son contrarios a la voluntad del Señor. ¿Hasta dónde esta promesa que hizo Jefté cuando iba a la batalla era una condición para Dios dar la victoria? Pastor, por favor, vamos a estudiar esta pregunta porque me han escrito, te comento, muchos hermanos que estudian la lección y que van adelantados, me han escrito con relación a esta pregunta. ¿Por qué Dios permitió? Dice. ¿Qué dices tú? ¿Dios permitió? ¿Esta era la condición que Dios le había dado a Jefté o condición de quién fue? Pastor, por favor, ayúdame. Sí, bien, la promesa que había hecho Jefté fue una promesa precipitada, ¿no? Le dice, si tú entregas en mi mano a los amonitas, cualquiera que salga después de la victoria, lo voy a ofrecer como holocausto. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios nunca ha pedido un holocausto a un hombre, a una persona. Eso era práctica de las naciones paganas, ¿no? De Baal, de Moloch. Así Se es. ofrecían personas en sacrificio. Y él, pensándolo hacer bien, le hace una promesa al Señor y le dice, tú me das la victoria, yo te ofrezco la primera persona que venga. Te la pongo en holocausto. Esa no era una demanda de Dios, ¿no? Esa no era una petición de Dios. Estaba considerado dentro de los sacrificios para Dios, de los holocaustos para Dios, los corderos, Así que era es. un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, pero no una persona. Y sabemos cómo tenía que ser ese cordero. Era un cordero perfecto, ¿no? Que simbolizaba a la pureza de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero entrar un poquito más, Pastor Danilo, que estas promesas también que a veces le hacemos al Señor, ¿no? Las promesas nosotros le hicimos en un momento, seguramente, querido hermano, querida hermana que nos estás viendo. Una promesa al Señor cuando nos bautizamos. Le dijimos, Señor, yo quiero ser fiel. Señor, yo voy a contribuir con tu obra, yo voy a contribuir con tu causa. Voy a dedicarme a tu servicio, voy a hacer obra misionera, voy a hacer un testimonio donde quiera que vaya. Queridos hermanos, ese día que hicimos ese compromiso con Dios en el bautismo, no firmamos un documento ante un notario, un abogado, pero testigos celestiales estuvieron presentes en ese momento que nosotros hicimos esos compromisos con Dios. Y ahora que hemos cumplido esas promesas que le hicimos al Señor, en los textos que se mencionan en el libro de Deuteronomio y Eclesiastés dice, bueno, si tú le prometiste al Señor, no tardes en cumplir esa promesa que le dijiste al Señor, porque Él no lo va a pasar por alto. No le hicimos un compromiso ante una tienda comercial, le hicimos una decisión voluntaria a Dios. Prefirámosle fallar a los hombres antes que fallarlo a Dios, queridos hermanos. Los votos que hicimos, las promesas que hicimos para con Dios, tenemos que cumplirlas, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿ya? Porque Él no se deleita, dice el texto bíblico ahí, ¿no? Para que no te hagas, en el libro de Eclesiastés, donde está mencionado, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.
Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestros labios hagan promesas certificadas, promesas que las podamos cumplir con la ayuda de Dios. Y estas promesas, bueno, no solamente la hemos hecho cuando nos bautizamos, quizá cuántas veces después, en algún momento de enfermedad, le dijimos, Señor, si tú me sanas, mira, yo voy a hacer esto. Y después el Señor nos devolvió la salud y nos olvidamos de esa promesa. Sí. Y los que somos casados, en un momento hicimos una promesa delante de Dios, ante nuestra esposa, mi amor, te voy a cuidar. ¿Qué pasó? Llegó la enfermedad, llegó la adultez, llegó la ancianidad y una crisis y se olvidamos las promesas que se hizo en un momento delante de Dios. Que el Señor nos ayude a recapacitar las promesas que le hacemos a Dios, querido pastor. Sí, pastor, muchas gracias. Muy acertada tu respuesta a esta pregunta. Dios nunca condicionó la victoria que le iba a dar a Jefté. Dios nunca le dijo, ofréceme un sacrificio humano. Para los hermanos que escriben, pero ¿qué pasó aquí? Yo les hago una pregunta. ¿Dios acepta que nosotros en aquella entonces, o sea, Dios acepta los sacrificios humanos? No los acepta. Entonces Jefté estaba fuera de lugar. Muchos dicen, pero ¿por qué Dios permitió que Abraham tomara a Agar, la sierva de Sara? Porque Sara le dijo, mira, toma a esta mujer y dame hijos que nazcan de esta mujer. ¿Era la voluntad de Dios esa, pastor? Claro que no, pastor. Yo creo que el tiempo de la promesa tenía que cumplirse. Así La es. palabra de Dios no falla, pero de cierta manera Sara dice, bueno, démosle una ayudadita a Dios. Ayudémosle porque parece que se está demorando su promesa, ¿no? Y tratar de ayudar a Dios, no pretendamos eso, queridos hermanos. Dios sabe, según el tiempo que Él tiene programado, en qué momento lo va a cumplir lo que Él prometió. Eh, Tengamos paciencia, pidamos paciencia que el Señor se pueda cumplir todos sus propósitos en cada uno de nosotros. Amén. Así es, apreciado pastor. Y para todos nuestros hermanos, no nos apresuremos a prometer algo que Dios no está pidiendo, porque Dios no estaba pidiendo que se derramaba sangre de la hija. Y claro, Jefté no sabía que su hija era la que iba a salir, porque vamos a ver en la pregunta número 7, pastor, cuando Jefté regresó de la guerra con los amonitas, ¿quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor le había dado? ¿Y cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Bien, efectivamente, después de las victorias, eh, las naciones, los pueblos, los recibían, según algunos historiadores, en caballos blancos a los victoriosos. Y ahora, en esta ocasión de la victoria de Jefté, pensara, ojalá llegara cualquier persona a recibirme, pero llegó su hija. Mire, su hija llegó con mucha alegría, dice allí. Lamentablemente, él había hecho una promesa y esta promesa tenía que cumplirse, ¿no? Pero también es algo muy importante la respuesta que da la hija, pastor, porque la hija de, bueno, dice, si tú le has hecho esa promesa a Dios, cúmplesela, cúmplesela, Sí, ¿no? Siempre me pongo a entender esto, pastor Danilo, que cuando tenemos una persona cercana que nos puede ayudar a cumplir nuestras promesas con Dios, es muy bueno porque nos hace recapacitar, ¿no? Yo pongo siempre un paralelo de qué hubiese pasado en el caso de Ananías y Zafira. sí, Ananías y Zafira, yo pienso que a alguno de los dos se le ocurrió, mira, tenemos la plata en la mano, vamos a dar una parte y la otra parte la dejamos. Pero yo pienso que si, no sé quién hizo la propuesta, pero si el otra parte del matrimonio hubiese dicho, no, ¿cómo se te ocurre, mi amor? ¿Cómo vamos a hacer eso? Le hicimos una promesa a Dios, si hubiese evitado el desenlace fatal que hubo. Pero lamentablemente los dos se coludieron. sí, ¿Ah? correcto. Y esto nos hace pensar, queridos hermanos, queridos esposos, esposas, si tu esposo pretende hacer algo contrario a lo que manda la voluntad de Dios, tú como el lado de Dios, tienes que dar la amonestación en el momento oportuno de que no se presten para hacer eso que está siendo contrario a la voluntad de Dios. Puedes frenar el mal en tu casa, querido esposo, querida esposa, si tú te mantienes firme en los principios de Dios.
esta hija fue una hija obediente, le dijo, bueno, padre, tú hiciste esa promesa, cúmplela, cúmplela. No importa, tienes que cumplir. Qué interesante, pastor. Yo no sé si aquí en la historia de Jefté podemos nosotros encontrar una enseñanza del sacrificio que hizo el cielo por nosotros, porque Dios no podía retractarse. Para poder salvar a la humanidad tuvo que dar a su hijo unigénito. Y la escritura dice que salió con danzas, con una caravana a recibir a su padre. Y dice la escritura que era su única hija. Fuera de su hija, no tenía hijas ni hijos. Y el dolor que siente Jefté fue el dolor que sintió el padre cuando entregó lo más valioso que tenía para restaurarnos, para rescatarnos. Nunca fue la voluntad de Dios que Jefté pudiese entregar a su hija. Pero aquí Dios quería dar también una lección, pastor, como cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué quería despertar Dios en cómo se llama en Abraham? El sacrificio infinito que él iba a hacer. ¿Qué quería Dios despertar en el pueblo de Israel? Que pudieran ver el sacrificio infinito que él iba a dar para rescatar al pueblo de Israel, para rescatar a su pueblo, para rescatar al mundo de sus pecados. Aquí encontramos nosotros claramente, apreciado pastor, lo que sucedió, lo que pasó con esta historia. Y yo creo que nos deja a nosotros una lección muy importante que debemos de ser muy cuidadosos. Hay más peligro en las victorias obtenidas que en las derrotas, pastor. Hay más peligro en la prosperidad que en la adversidad. Cuando hay adversidad y no tenemos nada, dependemos de Dios. Pero cuando hay prosperidad, pastor, ahí es donde hay mayor peligro. Y ahí es donde debemos de despojarnos de nosotros mismos y escondernos y que la honra y la gloria sean solamente para Dios. Otro comentario más, apreciado pastor, sobre la historia que estamos viendo. Sí, pastor, efectivamente, el caso que usted tocó de Abraham, Abraham entendió el plan de salvación cuando fue a presentar a su único hijo, ¿no? Algo muy lindo también en esta pregunta 7 que la llegada de las personas victoriosas, ¿no? Y esa parte es recalcante, muy importante en el espíritu de profecía, que cuando este mundo despreciado, ¿no? Así como el hijo de la ramera, después este mundo, el marginado, este mundo en el cual se hizo esta desgracia del desarrollo del pecado, pero este mundo será el exaltado ahora. Amén. Después, pastor, y así es. Este mundo será dado una bienvenida, todos los representantes de los otros mundos no caídos le darán la bienvenida a este punto negro, oscuro del universo, y se le dará una bienvenida espectacular, ¿no? Y cada siervo de Dios que haya sido rescatado de este mundo de pecado, pondrá sus coronas a los pies del que logró esa victoria para que el Señor pudiera llevarnos a esas mansiones celestiales, a esos lugares que el Señor tiene preparado para sus hijos. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a luchar esta batalla de la fe y podamos ser utilizados así como Jefté. No importa el origen de donde vengamos, lo que haya pasado en nuestro pasado, lo que haya la familia de donde provengamos, la ciudad, por más pobre, menesterosa, no importa los orígenes. Si nos dejamos utilizar tal como Jefté, vamos a ser gente victoriosa. Esa gente que va a entrar con palmas de victoria, como lo dice el libro de Apocalipsis. Amén. Y cantará el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de experiencia, un canto de victoria. Linda lección, Pastor Danilo. Así es, apreciado pastor. ¿Me puedes ayudar con el estudio adicional? Lo vamos a leer, por favor. Sí, claro que sí. Dice, a menudo sus propios pecados los habían entregado al poder de sus enemigos, pero tan pronto como ellos se apartaban de sus caminos impíos, la misericordia de Dios les suscitaba un libertador. El Señor envió a Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y avistasteis seguros. Qué lindo, ¿verdad? Siempre Dios tiene misericordia de su pueblo, como tiene misericordia de nosotros. Y para este tiempo del fin no va a mandar un Gedeón, no va a mandar un Jefté,
no va a mandar un Barak, no va a mandar un Samuel, no va a mandar una Débora, no va a mandar un Josué, sino va a mandar 144,000. Va a mandar al pueblo de Dios a predicar el triple mensaje angélico, a predicar más del sábado, a enseñar el mensaje de la justificación por la fe. Y entonces el ángel de Apocalipsis 18, el fuerte pregón que comenzó desde el año de 1888, se irá en aumento para que el pueblo de Dios pueda entender el mensaje que se tiene que predicar para el tiempo del fin. Y usted y yo, y usted y nosotros, apreciados hermanos, estamos invitados a formar parte de ese pueblo maravilloso que con poder y gloria anunciará el mensaje de salvación a un mundo sumido en tinieblas espirituales. Dios les bendiga grandemente, apreciado pastor, gracias por aceptar la invitación. Por favor, unas palabras últimas para el pueblo de Dios que nos sigue a través de las redes sociales. Sí, mis queridos hermanos, Dios usó a Jefté para liberar a Israel y te puede utilizar a ti también para que puedas liberar, ayudar a liberar a cuánta gente está presa del pecado, de un vicio, de un mal hábito, de una mala costumbre. Pero tú puedes ser un portador de las buenas nuevas de salvación. Y este mensaje es un mensaje de liberación. Amén. Que el Señor nos ayude a cumplir este cometido, te puedas sumar a los planes de obra misionera de tu iglesia local, de tu asociación, de tu unión, donde quiera que te encuentres, seas un libertador también. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a tener la oración final. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la vida que nos concedes en este momento y por la bendición de tener esta lección con el apreciado pastor Alfredo Taboada. Bendice a su familia, bendice a su esposa. Te ruego, Padre, que tú seas con su hija y que la gracia y la paz del Señor Jesús pueda ser con él. Gracias te doy, Señor, en este momento porque la lección llega a muchos hogares. Bendice a mis hermanos y hermanas que esperan esta lección y que sea de bendición para sus vidas. Guárdanos en este momento, danos tu bendición junto al perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muchas gracias a Dios en primer lugar y a usted, querido hermano y amigo que nos sigue a través de la página oficial de la Asociación General, donde cada sábado llega el programa de lección de escuela sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Mi agradecimiento especial al departamento de multimedia que detrás de las cámaras siempre hace un trabajo para que este mensaje llegue a muchos lugares. Nos vemos el siguiente sábado si Dios lo permite. Dios les bendiga.